Tema que habéis elegido, siempre me puteáis, ¿eh? El tema que yo elijo, siempre votáis el otro. Aparcamos el tema de la fuerza, que ya hicimos una sesión profunda sobre el tema de la fuerza, pero nos quedan muchos temas de que hablar sobre fuerza. Pero he visto que el tema de las zonas de entrenamiento es un tema que interesa bastante, que hay mucha infoxicación, que no tenemos muy claro sí, pero no, vemos las zonas, vemos los entrenos, pero no tenemos muy claro para qué sirven, cómo utilizarlas, cómo gestionarlas. Y todo un reto, ¿vale? Para mí hoy la sesión es todo un reto porque quiero explicártelas de forma muy simple, muy básica, muy funcional, ¿vale? No me interesa hacer aquí una masterclass de fisiología. Si a alguien le interesa muchísimo la parte de fisiología, que es todo lo que pasa en nuestro cuerpo durante, perdona que tengo que admitir, qué pasa dentro de nuestro cuerpo a nivel bioquímico es una cosa que puede molar mucho, pero realmente es muy de frikis, ¿vale? Hoy me pongo las gafas de empollón, pero para filtrarte la información. Vamos a hablar de las zonas de entrenamiento y quiero que las entiendas como una brújula. Creo que el símil de la brújula es la mejor forma de entender para qué te pueden servir las zonas de entrenamiento, ¿vale? Por lo tanto, las zonas de entrenamiento lo que hacen es que dejemos de entrenar a ciegas y que le demos sentido a ese entrenamiento. Por lo tanto, zonas de entrenamiento igual a brújula, darle sentido a nuestro entrenamiento y, ¿por qué no?, a nuestra competición. ¿Por qué creo que es un tema que nos interesa mucho a los deportistas recreacionales y amateurs? Creo que muchas veces le estamos dando mucha importancia, como hablamos el otro día con Paul, con la sesión de psicología, de hacia dónde ponemos nuestra atención, pues muchas veces ponemos nuestra atención más en lo que no podemos hacer que en cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿vale? Ponemos mucho hincapié en el necesito entrenar más horas, necesito ser más disciplinado, tengo que aprender a sufrir más en los entrenamientos, tengo que meter más kilómetros y quizá puede que sí, todo eso, pero quizá necesites algo más. Y algo más puede ser poner el foco, enfocarte bien en esas sesiones. Un segundo que tengo que aceptar a alguien ahora en esas sesiones, es decir, lo que vas a hacer, intentar sacarle el máximo partido. Y eso lo podemos conseguir afinando bien cómo estructuro cada entrenamiento y sobre todo qué zonas de entrenamiento hago en cada sesión, cómo enfoco cada sesión. No salir por salir, no salir a, si estoy eufórico lo doy todo, si estoy deprimido voy perreando, no tengo en cuenta mis objetivos, solo entreno por entrenar, salgo con el vecino, salgo con el grupo, salgo con la grupeta y si sale en el cuchillo voy a cuchillo. Lo importante es esas flechas, esas balas que disparamos, que las disparemos a la diana, que no peguemos tiros al aire, ¿vale? Ya que estamos entrenando poquito, que nos gustaría entrenar más, eso que vamos a entrenar, vamos a intentar entrenarlo bien, ¿vale? Entender que el cuerpo, pues eso, no funciona solo por nuestras emociones, sino que el cuerpo en sí tiene un componente muy alto de fisiología, de según lo que haces, vas a conseguir ciertos resultados. No puedes esperar ciertos resultados haciendo cosas muy alejadas de lo que realmente se consigue con ese tipo de entrenamientos. Y eso nos lo dan las zonas de entrenamiento. Por lo tanto, las zonas de entrenamiento las podemos entrenar de tres formas. ¿Para qué nos sirven? Por un lado, nos dan una función real, ¿vale? Saber si estamos en una fase de la temporada o una sesión en concreto, qué sentido, cuál es el objetivo de la sesión. Y ese objetivo de la sesión, a la hora de diseñar las sesiones, tendremos en cuenta las zonas de entrenamiento. No es lo mismo hacer rodajes suaves, no es lo mismo hacer series, no es lo mismo hacer farlex, no es lo mismo hacer farlex largos que cortos, no es lo mismo hacer series en zona 5 que en zona 3. Todo eso nos lo da el entender bien las zonas y aplicarlas bien, ¿vale? Por otro lado, nos dan el poder de regular nuestra fatiga. Según cómo es una sesión a nivel de zonas, necesitamos más tiempo o menos tiempo de recuperación y cómo combinamos esas sesiones. Y luego, algo súper importante es que quizá hemos entrenado muy, muy bien, pero nos vamos a la competición con ese objetivo de hacer nuestra marca épica, de hacer nuestro MVP, ¿no? Nuestra mejor marca personal y resulta que salimos con una estrategia suicida, gastamos toda la energía en los primeros kilómetros, nos vamos a zonas muy altas a las cuales no estamos adaptados y luego pagamos los platos, hacemos una carrera muy larga y no tenemos en cuenta qué gestión tenemos que hacer de las intensidades o nos vamos a una prueba con desnivel y no tenemos en cuenta el desnivel. Hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de competir
hacia dónde, mi estrategia hacia dónde puede ir, de nuevo va orientada a las zonas. Por lo tanto, importante que las zonas no sean una prisión, que no nos obsesionemos. Me da miedo esta sesión a nivel de que os obsesionéis con las sesiones con las zonas de entrenamiento y solo veáis números. Mi objetivo es que las entendáis, que las apliquéis, que las reconozcáis, pero luego el enfoque es escuchar bien al cuerpo y gestionar esa parte de datos versus realidad, ¿vale? Por lo tanto, nos sirven para dar función, sentido a nuestras sesiones, nos sirven para regular la fatiga, anticipar si una sesión ya es dura, es suave, qué sentido tiene esa sesión y a la hora de competir sacar unos buenos resultados, establecer unas estrategias sabiendo, yo cuando me preguntan qué estrategia debería seguir en competición, que podemos dedicar una sesión a ello, les planteo 3 opciones. La muy conformista, es decir, la que me aseguro que sí o sí termino, la ambiciosa y la suicida, ¿vale? La suicida es poner a prueba e irte a lo que no deberías irte, ¿vale? Por lo tanto, vamos a darle sentido a todo esto sin entrar en fisiología, ¿vale? ¿Cómo me gusta explicar a mí las zonas de entrenamiento? Pues las zonas de entrenamiento las tienes que entender como el cuentakilómetros, ¿no? El cuentakilómetros de tu coche, pensando que tenemos un coche, un motor o un sistema con 3 motores, ¿vale? El primer motor sería el diésel, ¿no? Ese motor de bajo consumo. A ver, los que tenéis coche híbrido, sería ese motor eléctrico, ¿no? Este motor eléctrico que consume muy poquito, pero tampoco puede generar muchísima energía, ¿no? Dura mucho en el tiempo, pero no nos genera mucha energía, ¿vale? Tal y como dice la presentación, es muy eficiente, una alta eficiencia, un bajo consumo. En nuestro caso sería toda la parte de base aeróbica, los fondos, la resistencia, predominio aeróbico, ¿vale? Sabemos que podemos conseguir energía a través de las reacciones que usan oxígeno y las que no usan oxígeno. Las aeróbicas son las que usan oxígeno. La mayoría de nosotros, deportes de resistencia, usamos las que consumen oxígeno, ¿vale? En nuestra mayoría de pruebas son un componente aeróbico, ¿vale? Por lo tanto, sostiene el esfuerzo durante el tiempo sin vaciar muy rápido el depósito. Es como si fuésemos de menor a mayor intensidad y de menor a mayor gasto energético, ¿vale? Por lo tanto, toda esa parte de motor diésel lo tenemos, ¿vale? Tirada larga, rodajes largos, carreras largas, entrenamientos suaves, motor diésel, ¿vale? Eso ya sería, no entraremos en metabolismo, sería un poquito más tirar de metabolismo de grasas, ¿vale? Luego tenemos el motor de gasolina, que es cuando ya aumentamos un poquito más la exigencia del ejercicio y entramos en ese bloque, en ese segundo bloque, ¿vale? Ese segundo bloque es un bloque de bastante potencia, podemos ir rápido, pero cuidado, porque se va rápido y se genera muchísima toxicidad, digamos, a nivel de lactato en sangre, difíciles sensaciones, difícil de sostener, un mayor consumo de energía, ¿vale? Ahí así que tiramos de glucógeno, ¿vale? Hasta ahora hemos tirado más de grasas, ahora aquí ya tiramos más de glucógeno. Por lo tanto, si yo tiro de este motor de gasolina, tengo que cuidar muy bien la parte de nutrición. No entraremos hoy en detalles de nutrición, pero la parte de nutrición será muy, muy importante. ¿Qué más? El tema de gasolina lo tenemos, sí, para esfuerzos fuertes. Hablaremos luego de los umbrales, entenderéis dónde están los umbrales, pero ya tenemos que el tiempo es mucho más limitado, ¿vale? Ahí ya vamos a sufrir un poquito más. Un segundo que cuando entra alguien se me lía un poco. Ahí lo tengo. Vale, y luego nos queda el motor turbo, que en nuestro caso el motor turbo prácticamente no lo usamos, sería series muy cortas, sería un sprint final, sería el metabolismo de fosfágenos, que nosotros en nuestro caso no lo usamos, o sería una fase muy anaeróbica, ¿vale? Serían series muy cortas, series de muchísima intensidad, ya nos iríamos a ese motor extra, que ese sí que la duración es mínima, la potencia es máxima, pero ya te digo, es para una arrancada, para un sprint, depende de cómo lo majésemos. Si te quedas con el concepto de que tenemos un motor diésel y un motor gasolina, me doy por más que satisfecho, ¿vale? Quedándote claro que motor diésel, mucha duración, poco consumo, pero poca potencia. El motor gasolina, duración intermedia, bastante limitada a nivel de consumo, es decir, tarde o temprano se nos va a agotar ese motor. Y luego tenemos el motor turbo que nos sirve para un chispazo, pero poco más. Igual también podemos aplicar aquí el tema de
el riesgo de lesión. Motor diésel, poquita lesión a nivel de roturas, a nivel de lesiones heavies, a nivel muscular, pero peligro de abusar mucho del motor diésel, serían como tus neumáticos, pues a nivel articular, mayor riesgo de lesión por exigencia durante largo plazo. ¿Vale? Motor de gasolina, mayor riesgo de lesión a nivel muscular, a nivel roturas, a nivel fatiga acumulada, y luego motor turbo, ya ni te digo, ¿vale? Los sprints, las pachanguitas de fútbol, pues ahí sí que es cuando hay mayor riesgo de lesión. Vale. Aunque hayamos diferenciado entre estos tres motores, motor diésel, motor gasolina y motor turbo, no es que nuestro cuerpo pase de dejo de usar el metabolismo aeróbico, me paso a usar el metabolismo anaeróbico y luego ya me paso a usar el de fosfágenos, ¿vale? No. Así como va pasando la intensidad, esto sería de menor a mayor intensidad, voy usando menos el metabolismo aeróbico y voy usando más el anaeróbico. Así como voy aumentando, voy dejando uno de otros. Hay fases en las que todos los sistemas están interviniendo a la vez. Lo que pasa es que hay una mayor demanda de un motor o de otro, pero todos están funcionando a la vez. ¿Vale? Por lo tanto, no es que paremos un motor, encendamos el otro, paremos un motor y encendamos el otro. Si tienes coche híbrido, el símil del híbrido creo que cuando es híbrido no es gasolina y cuando no es gasolina no es híbrido, ¿vale? Pero ten en cuenta que no se separa, ¿vale? Aunque hablemos de umbrales, hablemos de zonas, son zonas que nos hemos como inventado a nivel teórico para comprender bien el tema del entrenamiento, ¿vale? Si te quedas con el concepto de que no hay un interruptor que pare un motor y encienda el otro, me sirve. No dejas de usar la parte aeróbica cuando estás trabajando en la anaeróbica, ni la parte del turbo cuando estás usando la anaeróbica, ¿vale? Por lo tanto, muy importante ese componente de entenderlo. Vale, ¿cómo entenderlo de las zonas de entrenamiento? Hay dos modelos, ¿vale? Teóricos, ahora sí que nos ponemos las gafas de empollón, dos modelos teóricos. El primer modelo teórico habla como de las tres fases, ¿vale? Y habla de dos hitos fisiológicos, son dos puntos, los umbrales. Seguro que has oído hablar de umbral, el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico, el VT1, VT2. Antes de entrar en materia de umbrales, la mejor forma de establecer tus zonas de entrenamiento es hacerse una prueba en laboratorio, una prueba de esfuerzo. Pero cuidado, porque las pruebas de laboratorio están bien, pero están un poquito difíciles de aplicar a la realidad. Luego hablaremos de ello, pero son un poquito difíciles de aplicar en tu día a día. Mi recomendación, pruebas de esfuerzo sí, pero para descartar temas de alguna patología cardiovascular, algo que nos impida entrenar o preparar retas, pero no creo que el tema de las pruebas de esfuerzo las tengamos que usar en nuestro mundillo, el mundillo recreacional, para establecer las zonas de entrenamiento. Porque sobre todo está muy bien si las vamos a comparar y creo que ninguno de nosotros va a estar haciéndose prueba de esfuerzo cada 3 meses para valorar si las zonas están bien, si los umbrales están bien o están mal. ¿Qué ha dicho esto? ¿Cómo lo haremos? Pues lo haremos con pruebas de campo tipo test, ¿vale? El test típico de un test de 5 kilómetros, un test de 3 kilómetros, test de GTP, todo esto lo habéis seguramente escuchado o simplemente usando las pruebas los puedes usar como test. Vale, volvemos a la parte teórica. Dos umbrales, umbral aeróbico, umbral anaeróbico. ¿Qué significa esto? Pues si viéramos una intensidad progresiva, ¿vale? Como una prueba de esfuerzo, ¿sí? Si alguien no ha hecho nunca una prueba de esfuerzo es, te subes una cinta y te van aumentando la intensidad, la pueden aumentar por ritmo o por pendiente y cada 2-3 minutos se van aumentando la intensidad. Es como un ejercicio progresivo máximo. Pues si hiciéramos este ejercicio progresivo máximo, tendríamos que nuestro pulso, nuestro consumo de oxígeno iría aumentando así como va aumentando la intensidad. Y llegaremos a un punto que es el VT1, el umbral aeróbico. Es ese punto en el que el cuerpo dice, bueno, aquí tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a activar todos los mecanismos para dar toda la energía que nos está pidiendo el cuerpo. De VT1 hacia abajo, sería la zona 1 y zona 2, que luego lo veremos, sería toda la zona aeróbica, toda la zona suave, serían todos los rodajes suaves. Luego, todo el resto ya es intensidad moderada y ahí es cuando entramos en, admitir, ahora he hecho bien, ahí es cuando entramos en entre umbrales, ¿vale? Tenemos umbral 1, se activan los mecanismos de aquí vamos a ir a trabajar y vamos a meter toda la carne en el asador, ¿vale? Si volviéramos a esta, el VT1 estaría por aquí, VT2 estaría por aquí, ¿vale? VT1, volvemos, VT1, umbral aeróbico, esto empieza a moverse. A nivel de
de percepción del esfuerzo muy fácil. VT1, toda la zona 1, sin superar el umbral aeróbico, puede hablar perfectamente, cómodamente, puede ir. Si tú te vas a andar con un compañero o una compañera, puedes ir hablando sin problemas. Si empezáis a trotar, si trotáis y puedes seguir manteniendo la conversación, estás en zonas bajas, estás en la zona 1, ¿sí? Zona 1 en este modelo, o sea, por debajo del umbral. Luego ya nos vamos al VT2. VT2 sería el umbral anaeróbico, ¿vale? Sería a partir de este punto ya se dispara y se nos desmadra todo, ¿vale? Entre umbrales podemos ir manteniendo la intensidad durante 40, 90 minutos. Cuando ya pasamos al VT2, ya vamos a una zona que vamos a morir, ¿vale? Típica situación, me voy a la carrera popular y quiero hacer mi mejor marca personal. Yo más o menos tengo controlado que mis rodajes los aguanto bien a 5 y el grupo, el ambiente me lleva a ir a 4:30. ¿Qué está pasando si vas a 4:30? Que tu intensidad la llevas por encima del VTO2, o sea, la llevas por encima del umbral. ¿Qué pasa? Que por encima del umbral estás consumiendo energía a tope y eso te va a durar poquito. O sea, tarde o temprano vas a petar y vas a tener que bajar la intensidad. Luego hablaremos del tema de la estrategia, pero quédate que en ese punto ya se empieza a acumular muchísima toxicidad, se acumula muchísimo lactato, las piernas arden, la frecuencia cardíaca aumenta de forma progresiva y exponencial, la frecuencia respiratoria también empieza a aumentar muy descontroladamente y durante poquito tiempo podrás mantener esa intensidad. En las pruebas de esfuerzo es cuando ya estás cerca de que en poquito tiempo vas a llegar a ella, ¿vale? Por lo tanto, quédate con ese concepto de que hay dos hitos fisiológicos, umbral aeróbico, empezamos a activar todos los mecanismos de generar la máxima potencia, la máxima capacidad de energía controlada, VT2, se nos dispara todo y ya se nos descontrola, ¿vale? O sea, en esta zona la generación de lactato se va manteniendo, ¿vale? No pasamos ese límite que ya no podemos controlar, ¿vale? Pero depende de cómo gestiones la intensidad. ¿Y qué suele pasar? Porque ahora algunos se ha quedado aquí trastocado de solo hay 3 zonas, pero si mi Garmin me marca 5 zonas o yo he oído hablar de 6 zonas o 7 zonas, hay muchísimos modelos teóricos de las zonas de entrenamiento. El modelo anterior, el de los 2 umbrales, está muy bien a nivel fisiológico, pero a la hora de aplicarlo a nivel de entrenamiento cuesta un poquito más de entender. Y es relativamente complicado, la mayoría de dispositivos ya están como que tenemos muy normalizado el modelo de las 5 zonas, ¿vale? Es más fácil de entender. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, ¿sí? Si volviéramos a la anterior, 1 y 2 sería toda la parte del motor diésel, ¿sí? Toda esa zona, ¿sí? Todo esto sería 1 y 2. Esto sería 3 y 4 y aquí ya nos vamos a zona 5, ¿sí? Más o menos aquí se entiende. Motor diésel, zona 1. ¿Para qué nos sirve la zona 1? Pues la zona 1 muy fácil, para esa recuperación, ¿no? Para esos rodajes regenerativos, rodaje suave. Es que me cuesta mucho ir suave. Pues si te cuesta mucho ir suave, o te coges la bici, o te vas a nadar, o simplemente camina, ¿vale? Pero no puedes intentar recuperar yendo en zona 3, que luego hablaremos de eso. Si nos toca recuperar, nos toca recuperar, ¿sí? La duración de la zona 1 es ilimitada, ¿vale? Si tienes que hacerte una ultra trail, no puedes hacer una ultra trail en zona 3, en zona 4. Tu ultra trail tendrá que ir en zona 1, por lo tanto tendrás que entrenar la eficiencia energética, ¿sí? Zona 2 ya es esa base aeróbica, la famosa zona 2. No entraremos en detalles de la famosa zona 2, pero la zona 2 tiene muchísimos beneficios a nivel cardiovascular, a nivel salud, a nivel generar una buena base aeróbica sobre la cual sustentarnos y sobre la cual ir trabajando. Ahí es cuando construyes el motor, lo conviertes muy eficiente, sin destruir, sin sobrefatiga, entre comillas, ¿vale? Si te pasas en la base metiendo demasiado volumen, volvemos al riesgo de lesión por estrés, por repetición, por demasiada exigencia a nivel de volumen. Luego, zona 3, ya es cuando la cosa ya se nos pone seria, ¿vale? Ya hemos roto el umbral aeróbico, ya estamos aquí en medio, ¿vale? Ya estamos en esa zona intermedia y ya estamos en la zona naranja, ¿vale? Máximo consumo de motor de gasolina y motor de diésel ahí dando energía a tope, consumiendo glucosa a tope, exigiendo casi al máximo a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? En zona 3 podemos aguantar bastante tiempo, pero es un ritmo serio, exigente, pero que no se nos dispara, ¿no? Es esa zona sweet spot, ¿no? Esa zona dulce, la típica zona de cuando salimos con los colegas y queremos apretarnos, pero sabemos que vamos a durar, ¿vale? Esos 30, 90 minutos lo llevamos bien. Pero cuidado porque es muy útil, es muy efectivo, pero mal aplicado puede generar demasiada fatiga. Luego nos vamos a la zona 4, zona umbral.
Ahí es cuando el tiempo es mucho más limitado, 20, 50 minutos, vamos rápido, hay mucho riesgo de lesión. Aquí es cuando solemos meter los entrenadores trabajos tipo Farlex, solemos meter trabajos tipo series, porque como la duración es limitada, vamos a intentar que el total de la sesión hayas acumulado bastante tiempo en esas zonas, pero en medio haya habido recuperación. Porque si no hay recuperaciones en medio, sin darte cuenta en cada serie, estás entrando en zona 5. Y zona 5 no nos interesa a nivel de la fatiga que te genera. Y luego ya nos vamos a zona 5, que zona 5 ya es una locura, son series muy cortas, series de 200, 300 metros. Cuidado con las series muy, muy cortas, sobre todo si sois motor diésel, sobre todo si sois Master 40, Master 50, Master 60. Cuidado con las series cortas. Mejor hacer series un poquito más largas a intensidades un poquito más bajas, ¿sí? No vamos a entrenar, no vamos a entrar en detalles, pero si trabajamos muy bien la parte de zona 1 y zona 2, lo que hacemos es que este VT1, que este umbral aeróbico, se retrase, es decir, aparezca más tarde. Es decir, si soy muy eficiente, puedo ir a una intensidad más elevada sin que se me dispare el pulso, ¿vale? Por lo tanto, el trabajo de los umbrales, lo que hacemos es intentar retrasar los umbrales. Si intento trabajar muy bien las zonas aeróbicas, hace que más tarde se me active el motor intermedio, sea más eficiente. Por lo tanto, deportistas de media y larga duración, mucho trabajo en zona 1 y zona 2. Luego, las zonas intermedias, lo que buscamos es mejorar, por un lado, la durabilidad, es decir, cuánto tiempo puede aguantar. ¿Veis que aquí os pone entre 40 y 90 minutos? ¿De qué depende? Pues de lo entrenado que estés. Cuando tú estás muy entrenada, muy entrenado, eres capaz de estar en zonas intermedias durante muchos minutos. Te vas a una competición y puedes mantener una intensidad que mantenías en un 10K, la puedes mantener en una media maratón, ¿vale? Pero eso depende de los trabajos que hagamos muy bien hechos en estas zonas. Estas zonas lo que hacen es aumentar, por un lado, el umbral, el segundo umbral, lo retrasan. De nuevo, puedo trabajar a mayor ritmo manteniendo un pulso más bajo, soy más eficiente y además lo puedo mantener durante más tiempo, ¿sí? Las dos opciones, durabilidad, es decir, más tiempo de mantener esa intensidad y más tiempo de que no me salte a la siguiente zona, ¿sí? Por lo tanto, según cómo hago los entrenamientos, lo que hago es conseguir retrasar esos umbrales, que más tarde aparezca esa fatiga residual. Esto era lo más difícil de explicar y de entender, pero ahora necesito que esto lo apliques y lo entiendas aún mejor. ¿Cómo lo haremos? ¿Vale? Propósitos innegociables de cada sección, ¿sí? Lo que relacionaríamos con las zonas y el tipo de entrenamiento. Rodaje fácil. Para mí un rodaje fácil es un rodaje de recuperación y ahí lo tienes muy claro. La misión es intentar sumar un trabajo útil con poco gasto energético y sobre todo lo que intentamos es que ese rodaje sea para regenerar. El objetivo de esas sesiones, esos rodajes fáciles, trabajar un poquito el metabolismo aeróbico y sobre todo ayudar a que la sangre fluya, a que eliminemos las toxinas, son esas recuperaciones, ¿vale? Las tiradas largas. Cuidado con las tiradas largas porque solemos atender a hacerlas a muy alta intensidad y es importante que las trabajemos un poquito por debajo. El objetivo es eso, enseñar al cuerpo a tirar de las vías energéticas de las intensidades bajas. Casi todos nos obsesionamos con el reloj y hacemos las tiradas largas demasiado rápido. Aquí puedo aprovechar para dar un tirón de orejas a casi todos los deportistas del equipo finisher, porque cuando les pongo tirada larga, casi todo el mundo me va más rápido de lo que yo he programado. Tened en cuenta que yo os programo las intensidades bajas para que el objetivo sea de intensidad baja. Pero bueno, es muy importante que no es una demostración de tu ego, sino es simplemente una tirada larga, zona 2. Los entrenamientos tempo, ¿vale? Tempo, ahí ya entran las series, entran los farlex, los entrenamientos de intensidades. Ahí sí que nuestro objetivo es ser capaces de trabajar en esas zonas, pero cuidado porque ahí el riesgo de lesión es más elevado, hay que estar acostumbrado, hay que ser muy progresivo y cuidado con eso, con pasarlos, ¿vale? Y luego está el trabajo de series, que ahí ya sí que trabajamos con la zona 4 y la zona 5. Sí estoy preparado. Muy importante, quédate con el concepto de necesito un chasis potente y un motor potente, ¿vale? Estos tres motores los tenemos integrados en un chasis, una estructura. Tu estructura es tu cuerpo, tus articulaciones, tus músculos, tu sistema nervioso, ¿vale? Hoy solo estamos hablando de la parte de motor, pero no estamos teniendo en cuenta la parte de chasis. Ya hablamos en sesiones anteriores la parte de fuerza, la parte de técnica de carrera que hablamos con Pau. Muy importante
cuidar el chasis, porque todo esto, si no tengo en cuenta el chasis, ya puede ser una máquina clavando ritmos y clavando tiempos que si cada 2x3 me lesiono, nunca voy a poder ser eficiente, ¿vale? Por lo tanto, no olvidemos la parte del chasis, importantísimo. Pues quédate con esta idea. Luego podemos hacer sesiones combinadas, ¿vale? Muy importante que tenemos que mantener los estímulos. Es decir, no me sirve de nada entrenar 3 semanas con bloques de zona 3 y zona 4 si luego estoy 6 meses sin trabajarlo. Recordad, los estímulos hay que ir repitiéndolos. ¿Cómo los puedo repetir? Pues no hacer siempre tiradas suaves, constantes y aburridas. Puedo meterle toques de calidad. Puedo hacer un rodaje de 10 kilómetros y en medio meter 2 kilómetros en zona 3, zona 4, para meter un toque de intensidad. Los deportistas que están dentro del equipo finisher, la mayoría de sesiones tienen toques de calidad, excepto las tiradas largas y los rodajes regenerativos. En la mayoría de sesiones tienen toques de calidad para como recordar a nuestro cuerpo que tenemos que estimular esas zonas, ¿vale? ¿Qué suele pasar? O que solo entrenamos en zona 1 y zona 2 y luego queremos ir a competir y competimos en zona 3 y pegamos un petardazo, o que queremos entrenar siempre en zona 3, zona 4 y lo que hacemos es aumentar mucho el riesgo de lesión y es cuando morimos por sobreentrenamiento, ¿vale? Pues la clave está en combinar todo. Es como en nutrición, ¿vale? La clave no está en solo comer proteínas, solo comer grasa, ni solo comer hidratos, sino en cuidar una dieta equilibrada y variada. Pues el entrenamiento tendría que ser como una dieta equilibrada y variada. ¿Qué pasa? Porque no hemos hablado de cómo vamos a controlar esa intensidad, porque hasta ahora os he estado mostrando gráficos, he estado haciendo símiles, pero ¿cómo controlamos la intensidad? Venga, un poquito de movimiento en el chat. A ver, los que estáis ahí con el ordenador, ¿cómo controláis la intensidad de vuestros entrenamientos? A ver si alguien me comenta ahí cómo controla la intensidad de sus entrenamientos. Tenemos opción frecuencia cardíaca, opción ritmo, opción potencia y opción sensaciones, RPE. Vale, nadie se moja. Te voy a explicar muy rápidamente cómo las puedes gestionar, ¿sí? Pros y contras de cada una, ¿no? Frecuencia cardíaca, la más clásica, la que todo el mundo tiene pulsómetro, le coge la frecuencia cardíaca, Garmin, Polar, Sunto, me crea gráficas, me da información, me dice que soy el puto amo, pero la verdad que voy a correr, veo ahí un numerito y no sé muy bien qué pasa. Ventajas y desventajas. La gran ventaja, pues, es que nos muestra la respuesta interna a ese ejercicio, ¿vale? Respuesta interna es lo que, digamos, la respuesta que hace nuestro cuerpo a nivel fisiológico. La respuesta, el control de la carga externa sería, a ver, ritmo sobre todo y a veces sensaciones. Muy bien, Pepe, gracias por la respuesta. Pepe ya es un experto y sabe que lo que dice abajo, ¿vale? No hay que solo tener una, sino intentar controlar bastante. Frecuencia cardíaca, muy bien, ¿vale? Perfecto, nos da esa carga interna. Carga interna es lo que nos dice nuestro cuerpo, carga externa es lo que medimos externamente, ¿vale? La mayoría de elementos son carga externa y carga interna mayoritariamente usamos la frecuencia cardíaca. ¿Qué tiene la frecuencia cardíaca? Que nos va muy bien para rodajes largos, tiradas largas, rodajes regenerativos, es una muy buena referencia, pero tiene sus limitaciones. La principal limitación es, la primera es que va con retraso. Retraso significa que si tú haces series relativamente cortas y tú te pautas el entrenamiento por franjas de frecuencia cardíaca, acabarás yendo a ritmos muy superiores a lo que realmente correspondería a esa intensidad. No sé si me explico. Es decir, si tú te marcas series de 400 metros a 180 pulsaciones, a lo mejor cuando lleves 300 metros llegarás a las 180 pulsaciones, pero habrás tenido que meter un ritmo tan fuerte para llegar a esas 180 pulsaciones que no estarás entrenando en zona 4, estarás entrenando en zona 5. O sea que a nivel de respuesta es un poquito progresiva, es lenta. Para los rodajes es perfecta, es un buen... a mí la frecuencia cardíaca, nunca programo por frecuencia cardíaca porque no me gusta, pero sí que analizo y valoro los entrenamientos por frecuencia cardíaca. Repito, nunca programo por frecuencia cardíaca, pero sí valoro, analizo los entrenamientos por frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es un gran indicador, pero no me gusta el tema de que tarde en responder y no me gusta el tema de que es muy vulnerable, sobre todo al calor, al estrés y al componente emocional. El componente emocional, sobre todo a nivel de competición. Puede pasar que tú entrenes súper bien, controlando muy bien las pulsaciones y el día de la carrera, por el estrés, la emoción,
vayas como 20 o 30 pulsaciones por encima a una misma intensidad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a bajar muchísimo el ritmo para gestionar ese pulso? Ahí es donde tú tienes que plantearlo, ¿vale? Por lo tanto, recomendación, frecuencia cardíaca, sí. Si haces entrenamientos muy de rodaje, muy sostenidos, esas zonas bajas, perfecto. O bloques muy largos, perfecto. Es un gran indicador de que no estoy gastando más de lo que debería, que no me estoy saltando al siguiente umbral, ¿vale? Por lo tanto, si esta gráfica fuese de frecuencia cardíaca, sería perfecta. Tengo una prueba larga, sé que no tengo que pasar del primer umbral. Tengo una prueba intermedia, sé que en ningún momento tengo que pasar del segundo umbral. Y si paso el segundo umbral, solo que sea por un momento, porque hay un repecho, porque quiero alcanzar un grupo, porque viene una transición, pero que no sea estar todo el tiempo en esta zona. ¿Qué pasa? Que si mi pulso está muy acelerado, fácilmente me voy a pasar al siguiente bloque. Por lo tanto, frecuencia cardíaca sí, pero no, teniendo en cuenta de que la vamos a intentar usar solo para esas tiradas largas y teniendo en cuenta el tema de que es muy vulnerable, con el calor se aumenta muchísimo. Los que sois de madrugar por la mañana, el pulso a veces está un poquito alterado porque pasamos de estar en reposo, me tomo un café, voy a entrenar y ahí se me dispara súper rápido. El pace, el ritmo, el más famoso, perfecto, siempre y cuando corra en llano y terreno estable, ¿vale? Asfalto. Si voy por camino de piedras, camino de tierra, ya voy un poquito condicionado. También es vulnerable al viento, que no lo tenemos en cuenta, pero el viento en contra, viento a favor, hace que sea más fácil o más difícil llevar el ritmo. Si habéis hecho series en una pista y tenéis viento, veréis que hay una recta y una curva que cuesta muchísimo y la otra casi no cuesta, ¿vale? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. En llano, en running, es ideal, pero tened en cuenta el tema del desnivel, ¿sí? En el equipo finisher, casi todos los deportistas entrenamos por pace, por ritmo. ¿Qué hacemos? Marcamos abanicos, ventanas de ritmo, ¿vale? Ventana de ritmo, ¿por qué? Pues yo marco, a lo mejor intenta hacer bloques de 1000 metros, de 1 kilómetro, series de 1 kilómetro, intentando ir a 4:20, 4:35. ¿Por qué? Si hay viento, pues tiras de 4:35. Si estás muy fatigado, tira de 4:35. Si las sensaciones se acompañan, tira de ese 4:20, ¿vale? Tener ese abanico, sobre todo no te cierres en un punto exacto, sino mete abanicos, ¿vale? El tema del desnivel, el viento y en trail, de poquito te sirve en trail porque el ritmo depende mucho del terreno, del desnivel. Ahí sí que en trail no te recomiendo para nada usar el pace más que en los llanos, ¿sí? Pero eso, para tempos, pista, carrera controlada es perfecto, pero no lo uses sin tener en cuenta el desnivel, muy importante. Ciclistas, imprescindible, importantísimo, la leche en vinagre, el potenciómetro, ¿sí? Potenciómetro te da una realidad del trabajo que estás realizando. Repito, en ciclismo, ¿sí? La respuesta es inmediata, te mide el trabajo in situ, en el momento, hay un rango de 3 segundos, o sea que imposible. ¿Qué necesitas para gestionarlo bien? Pues tener una buena experiencia con el control, porque si no se te dispara hacia arriba, se te dispara hacia abajo, pero para la bici es importantísimo, ¿vale? No quiere decir que no se pueda entrenar ciclismo sin potenciómetro, pero no me hagas ciclismo teniendo en cuenta solo la velocidad, ¿vale? La velocidad sería como el pace, ¿vale? Los kilómetros por hora está muy bien, pero ahí sí que no tener en cuenta para nada el desnivel. En cambio, el potenciómetro va perfecto para el desnivel, te tiene en cuenta, ¿sí? La potencia que metes en subida o en bajada o en llano. Cuando aprendes a entrenar con potenciómetro, aprendes muchísimo más a gestionar los esfuerzos. Y el siguiente elemento, que es un elemento bastante vulnerado, es el tema de las sensaciones, percepción del esfuerzo. Trail runners, percepción del esfuerzo a tope. Yo los trail runners que están en el equipo finisher trabajamos muchísimo por percepción del esfuerzo. Se puede trabajar la percepción del esfuerzo en subida, en bajada, en llano, en cualquier momento. ¿Qué pasa con la percepción del esfuerzo? Pues como nos hemos obsesionado con los números, parece que la percepción del esfuerzo no nos sirve. Pero toda la vida se ha entrenado por percepción del esfuerzo. Cuidado, no es entrenar por sensaciones, ¿vale? Entrenar por sensaciones es hoy estoy eufórico, meto caña, hoy estoy cansado, no meto caña. Entre comillas, no es eso. Es, si yo sé que mi objetivo de hoy es hacer bloques, por ejemplo, un fartlek 3-2, 3 kilómetros suaves y 2 kilómetros intensos, a nivel de percepción, esos 3 kilómetros sin mirar el reloj, sé que son suaves y esos 2 sé que son intensos, pero más o menos sé que en zona 4 tengo esas sensaciones, ¿vale? Son unas sensaciones que son duras,
pero que puedo sostener que cuando acaba la serie no he muerto, ¿vale? Por lo tanto, percepción del esfuerzo. No es lo mismo percepción del esfuerzo que entrenar por sensaciones. Cuidado, es percepción del esfuerzo de lo que tengo programado. ¿Qué quiero que te quedes con todo esto? Que no tienes que no hay una métrica perfecta, sino una combinación de métricas, ¿sí? Interesante para ciclismo la potencia, para carrera en llano usar el pace, para trail running tirar de percepción del esfuerzo, todas ellas usar la frecuencia cardíaca para valorar y analizar y sí, sobre todo eso, ¿vale? Se me ha ido. Ahora quería hablaros de la deriva cardíaca, pero no sé si meterme en ese jardín, ¿vale? La deriva cardíaca es que si tú haces un rodaje y tendrías que ir a la misma intensidad, pero ves que el pulso se te está disparando, significa que no estás entrando aquí. Mira, por ejemplo, deriva cardíaca sería, imagínate esta gráfica en un rodaje de tirada larga, 20 kilómetros a ritmo maratón, ¿vale? Que tú sabes que ritmo maratón no tendrías que acumular lactato, que no se te tendría que disparar el pulso. Pues si tú vas a una misma intensidad, pero el pulso se te va aumentando kilómetro a kilómetro, es porque realmente esa velocidad, ese pace que habías elegido, está por encima del primer umbral y estás acumulando fatiga. También puede ser causado por deshidratación y muchos motivos, pero bueno, es algo que podemos tener en cuenta, ¿sí? Por tanto, ya tenemos más o menos ese concepto. Esto y aquí también ya lo hemos explicado un poquito, ¿no? El tiempo en las zonas, según cómo es el entrenamiento, qué aplicar y qué zonas aplicar, ¿vale? Esos rodajes fáciles, esas tiradas largas, las series, los tempos. Aquí faltaría toda la parte de los farlex y la combinación, ¿sí? Pero lo importante es que tú sepas cada sesión cuál es el objetivo y cómo aplicarlo, ¿vale? Si tengo objetivo ir suave, recuperar, objetivo ir suave, recuperar. Objetivo mantener una intensidad durante larga duración, objetivo, ¿vale? Tempo, sé que es más duro. Series. Algo muy típico, por ejemplo, hacer series y en la recuperación querer recuperar a intensidad más alta de la que te han programado. Si te han programado que la recuperación tiene que ser a ritmo muy suave es porque la intención es que recuperes bien y puedas hacer la siguiente serie, ¿vale? No por entrenar a una intensidad más alta en la recuperación de las series vas a rendir mejor, sino que el objetivo es en esas series meter los bloques de intensidad. Y ahora viene aquí el kit de la cuestión. Déjame ver un poquito de agua que me quedo seco. La famosa zona 3. ¿Qué pasa con la zona 3? Lo que os he comentado es, tenemos el deportista diésel, que es el deportista que está aquí, ¿no? Deportista que siempre entrena suave, pero entrena muchísimas horas. Luego está el deportista que siempre sale a cuchilla, siempre entrena al sprint, a la muerte máxima. Y luego está el deportista que siempre entrena en zona 3, que no va ni nunca suave ni nunca a tope, sino que siempre fluye y está en esa zona intermedia. Cuidado con la zona intermedia porque es una zona muy engañosa. Es una zona en la que te sientes cómodo porque no acumulas ni lactato ni nada. Te sientes cómodo, pero tampoco estás consiguiendo los beneficios que podrías conseguir si hicieras un buen trabajo interválico, ni estás consiguiendo los beneficios que podrías conseguir trabajando bien la base y estás ahí en esa zona 3 intermedia, en tierra de nadie, y estás acumulando una fatiga que realmente no te beneficia. Pero son trabajos que engañan bastante porque a nivel de autoestima te sientes bien, porque sientes que has entrenado duro, tienes mucha fatiga en las piernas, pero no sientes que no sientes ahí, no estás consiguiendo los beneficios que tendrías que conseguir, ¿vale? Lo cual no quiere decir que entrenar en zona 3 sea malo. Significa que entrenar siempre en zona 3 es malo, porque no estás consiguiendo los beneficios que te podría dar tocar zonas 4 y zona 5, ni los beneficios que te podría dar entrenar en zona 1 y en zona 2. Por lo tanto, perdón, el objetivo es entrenamientos suaves, trabajes zonas suaves, entrenamientos intensos, entrenes entrenamientos intensos y que lo combines todo, que toques todas las zonas de entrenamiento, teniendo en cuenta tu individualidad. Si eres una persona de 60 y pico de años, quizá no tenga mucho sentido entrenar en zona 4. Simplemente quédate con la zona 1, zona 2, alguna toque de calidad de zona 3 para estimular un poquito esas zonas, suficiente. Pero tampoco no nos pasemos con el vivir siempre en la zona 3. La zona 3 es la típica que te comentaba, entrenamiento de club, entrenamiento
Entrenamiento de club, entrenamiento de grupeta, que me pico con los compañeros, que siempre estamos ahí un poquito a cuchillo y sí, sí, pero no, ¿vale? Por lo tanto, beneficio fisiológico, entrenar en zonas bajas y en zonas altas y combinarlas, no pasarse de entrenamientos en zona 3. Vamos a la parte de la competición. Creo que que hace años alguien me hubiera pasado esta diapositiva, me hubiera abrazado como nunca. ¿Cómo entender a la hora de aplicarlo a la competición? Muy importante también este planteamiento que se hacía aquí de las zonas de entrenamiento, que hay que tener en cuenta al tipo de competición a la que me voy a enfrentar. La mayoría de competiciones de media distancia se suele competir en zona 3, ¿vale? Media maratón, depende del nivel de cada persona. Medio maratón, 10K, depende del nivel que tengas, el bagaje que tengas, o triatlón olímpico, por ejemplo, sería zona 3. El problema es que quieres entrenar siempre a la intensidad a la que vas a competir, ¿vale? Y eso es un error. Tenemos que entrenar a intensidades por encima, intensidades por abajo y algún entrenamiento en esa zona 3, pero no estar siempre en esa zona 3. Y tener en cuenta el tipo de carrera a la que me voy a presentar. Si me voy a presentar a un 5K, una carrera cortita, a un triatlón sprint, una prueba muy corta, pero mis entrenamientos siempre son en zona 1 y zona 2 porque he oído que en zona 2 se consiguen los máximos beneficios aeróbicos, está súper bien. Tienes una muy buena base aeróbica, pero vas a sufrir como un perro porque no has tocado en ningún momento esas zonas altas y a la mínima vas a petar. Si tu objetivo es competir al máximo nivel. Luego, si tu objetivo es hacer una prueba de larga distancia y solo entrenas en zona 3, zona 4 y zona 5, entrenamientos muy cortos y muchísima intensidad y no tienes una buena base aeróbica, vas a ser muy poco eficiente, vas a gastar muchísima energía, ¿vale? Y vas a hacer una máquina de consumir energía y por muchos geles que metas vas a pegar un petardazo en cualquier momento porque no eres eficiente, ¿vale? Repetimos que el objetivo es trabajar una buena base aeróbica con pinceladas de fases anaeróbicas. ¿Vale? Por lo tanto, según el tipo de prueba que vas a presentarte, tener en cuenta esas zonas de esa durabilidad. Aquí le he puesto un ejemplo de cómo tendría que ser tu planteamiento o cómo debe ser tu estrategia de competición o en qué zonas sería como una calculadora de, Tony, ¿en qué zona puedo competir en un 5K? ¿En qué zona puedo competir en un 10K? ¿En qué zona puedo competir en una media maratón? ¿Y en qué zona puedo competir en un maratón? La respuesta, como siempre, será depende de lo que has entrenado, de tu bagaje, de tu experiencia, de lo eficiente o lo no eficiente que eres. Pero ten en cuenta que cuanto más larga es la distancia, más importante es el motor diésel, la eficiencia, lo poco que consumes, la capacidad que tienes de generar energía consumiendo poca energía. ¿Sí? Producir energía consumiendo poca energía. Y las carreras más cortas dependes más de ese motor de gasolina, de esas intensidades altas y menos del motor diésel. Porque el motor diésel te vas a acabar la carrera fresco como una lechuga que al día siguiente puedes volver a correr, pero no has podido rendir a una intensidad alta. ¿Vale? Por lo tanto, cuanto más larga es la distancia, más nos desplazamos en las zonas. ¿Puedo darte un ejemplo? Sí. De nuevo, estaríamos en el depende. ¿Sí? Un 5K, pues un 5K, una persona entrenada puede hacerla en zona 4 con toques de zona 5. ¿Por qué no? Toques de zona 5. Lo que no puede salir es un 5K a correr todo el 5K en zona 5. Toques de zona 5 puede ser estrategia, salir muy fuerte para ir con un grupo fuerte, pero luego estabilizarme. No puedo mantener esa zona 5 más de 3, 6 minutos. Lo que sí que puedo es, de vez en cuando, hacer un apretón si eso lo he entrenado. ¿Sí? Un 5K, lo ideal, estrategia segura, zona 4, porque llegas ahí si es relativamente entrenado, depende de los ritmos a los que te muevas también. Pero zona 4, zona 5. Un 10K, baja un escalón, ¿vale? 10K, zona 4, si estás muy bien entrenado, con mucha durabilidad, ¿vale? O sea, de nuevo, creo que lo he comentado un par de veces, pero puedes tener un motor de gasolina muy potente, a ver que lo encuentre aquí, que era muy gráfica esta. Puedes tener un motor de gasolina muy potente, pero con muy poca durabilidad, que a la mínima peta, ¿vale? Que seas capaz de generar mucha energía, de correr muy rápido, pero eso se ve muy bien en las series, por ejemplo. Hay gente que aguanta 4 o 5 series al umbral como si nada y hay gente que la cuarta ya ha petado, ¿vale? Por eso trabajamos series y trabajamos cada vez más series. Pero, perdón, que me voy. El tema de las distancias. Un 10K, un 10K, quédate en zona 4 si estás bien entrenado. Estrategia segura, un 10K, pues te vas a esa zona media y vas saludando a la gente y no pasa nada.
Media maratón, de nuevo, si eres capaz de asimilar el volumen, puedes irte a una media maratón en zona 3 con toques de zona 4. Pero eso es personas con mucha experiencia, con muy buen entrenamiento. ¿Estrategia segura? Media maratón, si no has hecho nunca un medio maratón, te tienes que ir a esa zona 2. Un maratón, si no has hecho nunca un maratón, asegúrate de ir en zona 2. Si quieres disfrutarla, quédate en zona 2. Cuanta más larga sea la distancia, más en tu sitio te va a poner, ¿vale? Es decir, si tú haces una maratón y empiezas con una estrategia agresiva de zona 3, zona 4, mucho antes vas a tocar el muro. Mucho antes tu cuerpo va a terminar las energías y te vas a ir a zona base, ¿vale? Vas a volver a los orígenes y al final el ritmo medio te va a salir a la zona que realmente la energía es la que es, ¿vale? Olvidaros de ver vídeos de 300, de espartanos, de épicas, de lo que queráis, porque al final la fisiología manda, ¿vale? El componente psicológico puede ayudar en esas fases de aguantar, de sufrir un poquito más, pero la fisiología es la que es. Y si no haces bien los deberes, no hay épicas que valgan porque la fisiología manda, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, en un 5K, persona medianamente entrenada que es capaz de correr un maratón, ¿vale? Vamos a escoger ese deportista que tiene bagaje en maratón, ¿vale? Que es capaz de asimilar esos volúmenes, que podría correr un maratón, pero que se quiere decidir, venga, va, Tony, ¿en qué zona hago un 5K? Pues un 5K puedes jugar en zona 4 y tocar toquecitos de zona 5, algún kilómetro apretarte, en la fase final apretarte. Hay un repecho, apretarte un poquito, tocar esa zona 5, pero luego tienes que volver a esa zona 4, ¿vale? Vamos a pensar en estrategias agresivas, ¿eh? Un 10K, pues un 10K te puedes ir perfectamente a esa zona 4 si estás acostumbrado, pero tener en cuenta que cuanto más arriba te vayas a esa zona 4, cuantos más toques, cuanto más cartuchos gastes arriba, pues tarde o temprano vas a petar, pues puedes jugar con esa zona 4 medio baja, ¿eh? Una media maratón, quédate en zona 3 y si tocas algún toquecito de zona 4, cuidado porque cada momento de zona 4 está perjudicando a que des un petardazo. Maratón, y así que hay que bajar zona 2, zona 3, asegúrate de ir en zona 2 y comer muy bien, todo motor diésel, ¿vale? Ultra distancia, zona 1, zona 2, ¿sí? Todo lo que pasa de las 4 o 5 horas no puedes gastar energía. Gastar energía no tiene ningún sentido. Estoy cansado de ver vídeos épicos de carreras de ultradistancia y la gente saliendo a cuchillo. ¿Dónde vas? O triatlones, la gente saliendo al sprint. ¿Dónde vas? Si vas a estar 5 horas consumiendo energía, no tiene ningún sentido hacer ese sprint para la foto, ¿sí? Eso sería lo básico para runners. Cualquier deporte se puede aplicar esto, ¿eh? En triatlón, por ejemplo, cuidado a los triatletas. Triatlón también depende de las distancias, triatlón sprint, triatlón olímpico, triatlón de media distancia, sería casi lo mismo, ¿no? Sería plantearnos el tema de las zonas. En un triatlón sprint, si estás muy entrenado, estás muy adaptado, puedes jugar con la zona 4, zona 5. Triatlón olímpico, juega con la zona 3 y algún toquecito de zona 4. Lo que ya es media distancia, zona 2, zona 3, depende del entrenador que estés. Cuanto más toques la zona superior, más vas a sufrir. Y en un Ironman, cuidado de los Ironman, los ultradistancias, cuidado con el pasaros, tirad de zona 1, o sea, zona 1, zona 2. O sea, pasarte de zona 2 en un Ironman no tiene ningún sentido, porque tarde o temprano estás consumiendo energía que no vas a tener, que vas a tener caminando. ¿Qué pasa cuando una persona tiene que caminar en una prueba? Es que durante momentos innecesarios ha ido una zona por encima, ha ido escalones por encima y ahora pues la realidad es que tu cuerpo ha dicho pues basta, si quieres sobrevivir, quieres no llegar muerto, tendrás que ir en zona 1, tendrás que andar el maratón del Ironman. ¿Por qué? Porque ha habido momentos, uno, o que no has entrenado bien para esa prueba, o dos, que te has pasado a nivel de intensidad. O sea, las épicas en fisiología no nos sirven. Cuidado con triatlón, porque el triatlón al final son 3 disciplinas. Cuanta más energía gastes en cada una de ellas, cuando llegues a la disciplina que más energía demanda, que es la carrera, no vas a tener fuel, ¿vale? Por tanto, triatletas, el objetivo es nadar de forma eficiente sin consumir energía, es pedalear de forma eficiente sin gastar mucha energía y llegar a la fase final con mucha energía, ¿vale? Si eres de nuestro mundillo, mundillo recreacional, otra cosa son los profesionales que van a competir, que buscan el podio, que buscan estrategias de dejar al grupo, de engancharse a un grupo en la bici. Todo el resto de mortales, el objetivo es que nades lo más rápido posible, pero sin gastar nada de energía. Si tienes una mala natación, olvídate de nadar rápido, intenta nadar gastando poco.
haz una bici que puedas sostener a largo plazo y puedas comer bien sin quemar la musculatura. De nuevo, sobre la bici, por ejemplo, en triatlón, si tú te vas potencias por encima, lo que estás haciendo es gastar muscularmente a tu cuerpo una fatiga muscular que luego necesitarás en la carrera. Si te has quemado en la bici, luego en la carrera va a ser imposible. O sea que mucha gente que hace triatlón por primera vez se viene arriba en la parte de bici y hace una auténtica contrarreloj en bici, pero luego cuando te baja a correr, muere, ¿vale? También tienes que valorar a nivel estratégico en qué puedes perder más tiempo, ¿vale? Por ejemplo, de nadar a 1,45 a nadar 1,35, o sea, es decir, 10 segundos más rápido en un media distancia, puede haber una diferencia de 3 minutos a nivel de bloque, ¿sí? O sea, que tú nades 3 minutos más lento o 3 minutos más rápido, pero a nivel de energía necesitas una barbaridad de energía para nadar más rápido. Cuando pasas a la bici, lo mismo, por ir 100 vatios por encima, 200 vatios por encima, estás gastando una barbaridad a nivel de tiempo total que te puedes suponer. Quizá estoy hablando aquí de memoria y sin hacer cálculos matemáticos, pero quizá por ir un poquito más rápido en la natación puedes ir 3 minutos más rápido. Estoy hablando de un half, por ejemplo, por hacer la bici 100 vatios más rápido, puedes ganar 5 minutos, en total 8 minutos. Pero eso puede suponer que en lugar de correr a 5,30 tengas que caminar. En el momento que tienes que caminar, pasas de ir a 5,30 a ir a 7, 8 minutos, cada kilómetro. O sea, puedes hacer una media maratón caminando y perder 40 minutos. O sea, has querido ganar 8 minutos y has perdido 40. Quizás mucho más inteligente perder 10 minutos en la natación, perder 10 minutos en la bici, pero ser capaz de correr de forma sostenible y estable, ¿vale? Y luego cuando te pongas a correr, evidentemente, no te pases de ritmos. Pero no quiero meterme más en este jardín. Vale, nos queda una cosita muy importante y es que sabéis que una cosa son los números y la otra son las sensaciones, ¿vale? Ese día que salgo a correr, ese día que hago las series y no me entran los ritmos, el cuerpo no quiere, el pulso está muy disparado, hay cosas que no me cuadran, ¿vale? Hoy no me entra el entrenamiento de ninguna manera, ¿sí? Pues muy importante, cuando los datos y el cuerpo no coinciden, hay que revisar el contexto y tomar decisiones, ¿sí? Posibles problemas que pueden estar pasando, ¿vale? Típica situación. Yo como entrenador te programo a hacer unas series, pongamos de correr, hazme un rodaje y te marco que vayas entre un rodaje a tempo y te digo que vayas entre 5 y 5,20 el kilómetro. Y ese día para ir tú a 5, 5,20 ves que el pulso va muy disparado, que las piernas están muy pesadas y no vas, ¿no? O sea, que el pulso está extraño, malas sensaciones, sensación de pesadez, me siento rara, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues entro en pánico, ¿no? O sea, entro en pánico y pensamos que es eso, que soy un desastre, soy una mierda, bueno, los pensamientos negativos, ¿vale? Pues es el momento de mirar el contexto. Cuando no coincide lo que me han programado y lo que yo suelo poder hacer, el reloj puede ser que esté fallando, puede ser que el GPS te falle, pero normalmente no falla mucho. Vamos a pensar en el contexto, ¿vale? A lo mejor has dormido poco, quizá llevas mucha fatiga acumulada, quizá está haciendo mucho calor, ¿vale? Cuando llega el calor, por ejemplo, equipo finisher, a los deportistas, los meses de verano, quitamos la programación de entrenamientos por pacing, por ritmos, y empezamos a programar todo el verano por percepción del esfuerzo. ¿Por qué? Porque con el calor un mismo entrenamiento puede ser muchísimo más exigente o el mismo calor ya nos sirve como elemento estresor del cuerpo y no necesitas hacer series o hacer intensidades altas, simplemente necesitas exponerte al calor para estimular esa respuesta del cuerpo. Que tarde o temprano haremos una sesión hablándoles del tema de la temperatura porque se empieza a animar el calor y es muy importante cómo afrontar los entrenamientos en calor, ¿vale? Pero vamos a pensar en cuando no cuadra el reloj, lo que me han programado y mis sensaciones del día de hoy, hay que pensar en el contexto, ¿sí? Y luego es eso, el tema de la percepción del esfuerzo. No está cuadrando tampoco la percepción del esfuerzo, ¿vale? Pues hay que respetar la intención del entrenamiento, ¿sí? Yo siempre le digo a los deportistas, quedaros con el concepto de la sesión. Si pones regenerativo, no vayas más rápido. Si era el objetivo hoy meter un poquito más de intensidad, pero mi cuerpo no va, opción 1, baja 2 escalones todas las intensidades, ¿vale? Por ejemplo, te había programado entre 5 y 5,20. Pues hoy el cuerpo no tira, pues voy a intentar tirar de 5,20 a 5,30 y listo. Y saco el volumen de la sesión. O sea, es un momento de bajar un escalón la exigencia y centrarme en las sensaciones. Si yo sé
que en un rodaje tendría que tener esas sensaciones y el ritmo no me entra, bajo el escalón de exigencia a nivel de intensidad e intento salvar el entrenamiento a nivel de intención, ¿sí? No sé si se entiende o no. Pero si era un día fácil, hacer el entrenamiento fácil. Si era un día de meter intensidades, pues jugar con intentar sacar las series, pero un poquito menos, ¿vale? Intentar, yo siempre digo que hay que priorizar el volumen a la intensidad. Eso significa que si me consigues sacar todo el entrenamiento, siempre y cuando no haya una molestia física, una lesión, por ahí ya sí que hay que abortar sesión. Pero cuando no me entran las intensidades, cuando siento que las zonas no me funcionan, percepción del esfuerzo, salvo el entrenamiento con percepción del esfuerzo. Que me tocaba hacer series, puedo hacer series un peldaño menos exigente, ¿sí? Por lo tanto, cuando no coinciden los datos del reloj con la respuesta de nuestro cuerpo, hay que valorar, ¿vale? Sobre todo en verano, sobre todo con fatiga. Por tanto, para cerrar el tema, Manual Finisher, o sea, 10 reglas de oro para aplicar bien el tema de las zonas de entrenamiento, y ya no te mareo más con las zonas de entrenamiento. Aprovecha mientras cierro el tema, por si tenéis que hacer alguna pregunta, la metéis por ahí por el chat. A ver, por el chat. Vale, sí, por el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de las zonas, que me lo plantee ahora o que calle para siempre. Manual Finisher, ¿vale? Para entender cómo aplicar bien toda esta información que te he taladrado, ¿eh? Me pedisteis un tema denso y os lo he sacado denso, pero espero que haya sido muy aplicable. 10 normas para ti. 1. Las zonas están para ayudarte, no para agobiarte. No vale obsesionarse con las zonas. Las zonas son un sistema que nos hemos inventado para intentar entender y estructurar los entrenamientos, para darle sentido. Pero si no lo relaciono con mis sensaciones, con mi contexto, no hemos entrado en el tema psicológico, pero quizá hoy no es el día de apretarme porque psicológicamente no estoy. ¿Vale? No hemos hablado de ello, pero también puede ser un componente. ¿Sí? A nivel de percepción del esfuerzo, también hay que ver qué ganas tengo de sufrir hoy o no. Pero bueno, al menos que las apliques y las tengas en cuenta. Y a nivel estratégico te pueden ayudar muy bien. Por lo tanto, no vale agobiarse, no son una cárcel, son una ayuda. Número 2, tener en cuenta que el entrenamiento fácil tiene que ser fácil. Si la recuperación tiene que ser fácil, tiene que ser fácil. Que me cuesta mucho correr lento, pues camina o entrena cruzado. Pero no siempre estés exigiendo. No olvides el chasis. Eres un motor, bueno, 3 motores en un chasis. Número 3, no conviertas todos los entrenamientos en entrenamientos medio fuertes. No salgas siempre al medio fuerte. El medio fuerte sería esa zona 3, ese bloque oscuro, esa zona intermedia que no nos aporta beneficios, nos hace sentir que estamos entrenando, pero solo estamos acumulando fatiga y no nos sirve, ¿vale? Por lo tanto, evita siempre salir con esa zona de medio fuerte. Número 4. Cada sesión tiene intención. Entiende el concepto o la intención de cada sesión. Si es un rodaje, si es una serie, bueno, ya lo hemos hablado, pero respeta esa intención. Número 5. El motor diésel. No lo olvides. No olvides correr lento. No olvides entrenar suave. Aunque sea entrenamiento cruzado, que sueles de correr, pues intenta correr suave, intenta caminar. Puedes entrenar desnivel caminando, ¿sí? No siempre hay que estar apretando el puño. Suave viene súper bien. Número 6. El motor de gasolina es muy útil, pero cuidado con el riesgo de lesión, ¿vale? Cuidado con estar siempre apretando. Ten en cuenta que cuanto más arriba nos vamos en las zonas, mayor riesgo de lesión. Y tener en cuenta sobre todo la parte nutricional. Cuando estoy en zonas altas, la parte nutricional debe ser muy importante. Ojo con los entrenamientos en ayunas a intensidades altas. Ojo con haber comido hace muy poco y querer entrenar a intensidades altas. Ojo con llevar muchas horas sin comer y querer hacer intensidades altas. Recuerda que cuando usas el motor de gasolina consumes muchísima glucosa. Si no hay glucosa en sangre, las reservas se agotan muy, muy rápido. ¿Sí? Número 7. A mayor distancia, más importante es el ahorro. Cuanto mayor distancia recorres, cuanto mayor distancia vas a competir, más importante es la parte de eficiencia. Recuerda que la eficiencia se trabaja en las zonas bajas, ¿sí? Los datos son una guía, no una prisión. Creo que te lo he explicado bastante a fondo. Busca abanicos, busca espacios, busca huecos, interprétalo, relaciónalo muy bien con las sensaciones. A mis deportistas siempre les pregunto que me den feedback a nivel de sensaciones, cómo se han sentido. Y yo puedo analizar las series, ver si se han disparado, si se han pasado, pero es muy importante ver las sensaciones, ¿vale?
Si esas sensaciones no van acompañadas de los números, también algo no está cuadrado, ¿vale? Número 9. Si vives cansado, revisa tu intensidad. Muy importante. Sobreentrenamiento suele ser o bien causado por demasiada frecuencia de entrenamientos, demasiados entrenamientos, demasiado volumen y a veces, muy a menudo, es por demasiada intensidad o mala gestión de la intensidad. Aquí no hemos entrado en cómo diseñarte las sesiones. Ahí así que entra la mano de maestro y ahí es cuando un entrenador es cuando te ayuda muchísimo con esa gestión de las series, de los trabajos, la individualización. Evitar los planes genéricos, los carga el diablo, porque un plan genérico no tiene nada en cuenta si estás acostumbrado a hacer series, si no estás acostumbrado, qué durabilidad tienes en cada zona, y eso es muy, muy importante, ¿vale? Pero si vives en sobreentrenamiento, en fatiga crónica, es que quizás estás entrenando demasiado en zona 3 o quizás te estás flipando mucho con las series. Sí, por lo tanto, quizá necesitas combinar mejor esos espacios, ¿vale? Y número 9, que no lo veo, las sensaciones no sustituyen a las zonas, las complementan, ¿sí? Importantísimo. Ya hemos tenido muy claro que está muy bien tener controladas las sesiones, los datos, los valores, pero tener en cuenta las sensaciones y no comprometer tu cuerpo por querer cumplir sí o sí lo que dice el entrenamiento. Intenta que vaya acompañado. Por lo tanto, quédate con esta gran conclusión. Tu cuerpo no produce energía siempre igual, tiene diferentes formas de generar energía. Cada intensidad exige un peaje distinto, ¿sí? Te compromete a nivel de un beneficio y un perjuicio, y cada entrenamiento requiere de una función específica. Si has entendido esto, me doy por extra satisfecho con esta sección. Tener en cuenta que las zonas no son una jaula, son una brújula, es hacia dónde voy, no son la barrera. Tienes que entender tu motor, elegir bien lo que quieres entrenar en cada sesión, elegir cómo quieres competir y también cómo llegar lejos sin desperdiciar energía, ¿vale? Ten en cuenta el riesgo de lesión y todo eso. Vale, a ver, comentarios. Venga, muy buena charla y muy clara. Algún día habrá que hablar de la UFC, la variable de frecuencia cardíaca, por supuesto, 100%. Pasa que hoy no quería puntualizar. A ver, vale, perfecto. Estaba hablando del doctor Tramullas, que es un deportista que tenemos en el equipo, que algún día lo vamos a subir a la palestra. Y recomendación, sí, puntualización, que la prueba de esfuerzo, hacerla por prevención cardiovascular, como has dicho, y es importante hacerla, sí, importante hacerla y no vale la que hice hace 25 años, no, hacerla recurrentemente, ¿vale? Aunque no tengáis ninguna molestia, aunque no tengáis, yo a mis deportistas se lo pido a todos que la hagan para yo sentirme tranquilo y sentirme seguro sobre el tema de poder entrenar sin morir en el intento, ¿vale? El análisis de gases, como comenta Adri, queda muy bien para la galería, pero para Instagram, pero no es imprescindible. Los gases es como la pijada extra, deportista de rendimiento de lujo. Marcar los umbrales, sí, muy bien, pero nos van a dar unos umbrales hechos en laboratorio, no hechos en campo y, o sea, que súper bien. Gracias, Adri, por la aportación, que algún día lo tendremos aquí. Pues nada, familia, si no hay mucho más que comentar, creo que queda bastante claro. A lo mejor me he dejado algo en el tintero o me he enrollado muchísimo. Espero que os haya sido útil y nada, tenemos pendiente la de la fuerza, de cómo controlar la carga. El tema de las zonas es algo que cuanto más aprendes, más te das cuenta que menos sabes, como todo lo que os explique. Y he tenido que hacer un esfuerzo para intentar explicarlas lo mejor posible sin entrar en matices energéticos, pero es como todo, cuanto más sepáis, más entenderéis el porqué de las cosas y qué os pasa cuando os pasan las cosas en los entrenamientos, en las sesiones y quédate con el concepto, por favor, del chasis y los motores, ¿vale? Nada, familia, un abrazo a todos, gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Gracias, chao, chao.